anatomía patológica la podemos dividir en citopatología y patología quirúrgica. En esos dos grandes grupos. ¿Qué es lo importante de la citopatología? Porque, chicos, por favor, atentos, porque como su nombre lo dice, de lo que nos vamos a encargar es principalmente de las células, ¿no? En la histopatología o patología quirúrgica vemos lo que ustedes han visto en la mayor parte de sus prácticas, cortes de tejidos. Entonces vamos a poder identificar estructuras, vamos a poder identificar de repente el epitelio, el estroma, la arquitectura que tienen en cada órgano. En cambio, en las muestras de citopatología no necesariamente vamos a ver esto. Entonces diríamos, si tiene desventajas en comparación a la histopatología, ¿por qué se usa? Y es porque, para empezar, es rápida. Nosotros, para dar un resultado histopatológico, necesitamos hacer todo un procesamiento que fije el formol. El formol penetra a 1 milímetro por hora. Luego tenemos que pasarlo por la parte de procesamiento de tejidos, que tiene que deshidratarse, que tiene que envolverse en parafina, tiene que aclararse, luego tiene que pasar a la inclusión en un taco de parafina, al corte, al desparafinado, a la coloración y al montaje. En la citología se resumen mucho los pasos dependiendo de qué tipo de muestra tengamos. Por ejemplo, si es una citología exfoliativa como el Papa Nicolau, ya vamos a recibir la lámina con la muestra extendida. Lo único que vamos a tener que fijar, ¿no? Lo único que vamos a tener que hacer es colorear y montar, nada más. Si se trata de una PAF, también ya está extendida, solo coloreo y monto. Si se trata de un líquido, una secreción, lo que tengo que hacer es centrifugar, extender, colorear y montar, ¿no? Entonces, bueno, fijar, colorear y montar. Pero en el alcohol fijan muy rápido, porque también lo que tenemos ahí son 4 micras, 5 micras como máximo el grosor de un extendido. Entonces, va a fijar muy rápido, media hora es el tiempo en promedio que tardan en fijar. Ahora, los procedimientos suelen ser mínimamente invasivos. Imagínense que como método de tamizaje tuviéramos que hacerles colposcopia y biopsia a todas las mujeres. Para empezar, no van a tener muchas ganas de que les tomen la muestrita. El acceso a este examen es complicado porque necesito tener un ginecólogo que sepa hacer colposcopías y que sepa tomar biopsias. Luego, por ejemplo, en el caso de las tiroides, se les hace biopsias aspiración por aguja fina. Aquí se punza y se aspiran celulitas. Imagínense si tuviera que hacer una muestra quirúrgica. Tendrían que tener una cita para quirófano, exámenes preoperatorios más amplios, bueno, en fin, todo se complica y se hace menos accesible. Después, también nos permite, a pesar de que estas muestras son reducidas, hacer algunos estudios complementarios. Por ejemplo, existen las técnicas de inmunocitoquímica. En los extendidos celulares se pueden hacer pruebas de inmunohistoquímica, pero le decimos inmunocitoquímica porque es un extendido citológico, ¿no? Aunque son válidos los dos términos para estas pruebas. Podemos hacer pruebas moleculares. Muchas veces se hacen pruebas raspando los extendidos en los que haya más de 1000 células en el grupo. Se pueden raspar y hacer pruebas moleculares. Podemos hacer técnicas de histoquímica, por ejemplo, un Ziel-Nielsen en el extendido de un aspirado bronquial, de una secreción, ¿no? Bueno, aquí les estoy recordando cómo la célula tiene diferentes estructuras. Al microscopio de luz no vamos a poder ver todas con claridad, no vamos a poder ver las mitocondrias, salvo que sea una célula oncocítica en la que hay un aumento de las mitocondrias y las vamos a ver como una forma de punteado fino en el citoplasma de la célula, ¿no? Pero sí vamos a poder ver los núcleos, los nucleolos, de repente vamos a poder ver corpúsculos de Barr, ¿no? Nos permite ver varias cosas. Vamos a ver algunas características en las células. Para empezar, nos interesa mucho el núcleo porque ahí vamos a ver la tipia más importante. Tenemos que fijarnos en cómo se ve, para empezar, la forma del núcleo. Si es regular, irregular, si está doblado, si tiene de repente alguna forma anómala, si está en mitosis o no, cómo está la membrana nuclear
nuclear, si tiene indentaciones, si está arrugada, si hay presencia de nucleolos, de qué tamaño es el nucleolo, a qué aumento lo puedo ver. Luego la cromatina, dependiendo de la patología, algunos van a presentar cromatina granular, cromatina muy clara, la cromatina se va a pegar a la membrana nuclear. Entonces todo eso me va a dar nociones para poder saber de qué patología se trata. Nosotros vamos a fijar en alcohol de 96. Dicen que es aceptable desde el alcohol de 70 para fijar las muestras de citología. Sin embargo, el alcohol de 96 es más efectivo y no le causa ningún problema a la muestra citológica, más bien nos garantiza una mejor fijación. Las muestras que llevan, por ejemplo, los líquidos, tenemos que tenerlos entre 2 a 4 grados centígrados. Esto no es de forma indefinida, no es que yo hice una paracentesis, tengo mi líquido y lo tengo en la refrigeradora semanas, no. 1 o 2 días puede estar ahí con el frío, que también es una forma de fijar sin congelarse, porque cuando congelamos las muestras, las células se alteran, se dan artefactos de congelación. Existen diferentes tinciones, las húmedas o de secado al aire, de acuerdo a lo que necesitamos. Un ejemplo de las tinciones húmedas es la tinción de Papa Nicolau, otro es la tinción de hematoxilina-eosina. De las de secado al aire tenemos, por ejemplo, Wright, Gemsa, and Diffquick. Los extendidos, para fijarse adecuadamente, deben ser sumergidos totalmente en el alcohol en el caso de las tinciones húmedas. Existen otros métodos como rociarles de repente alcohol éter, una laca fijadora, pero yo les digo con la experiencia que yo tengo que lo mejor es sumergirlo. Con lo otro no podemos garantizar que se conserven los antígenos de superficie y si requiriéramos en algún momento hacer inmunocitoquímica, no vamos a poder garantizar que sea una buena muestra. Debemos estar seguros de que la muestra esté rotulada adecuadamente. Recibir también datos clínicos del paciente, datos entre ellos, bueno, su anamnesis, el examen físico, antecedentes de importarse. Bueno, ¿de dónde van a venir estas muestras? Biopsias de aspiración por aguja fina, centesis, paracentesis, lumbocentesis, toracocentesis, ¿no? En fin, todo aquello en lo que pusemos y salga un líquido. Lavados, lavado bronquial, lavado vesical, fluidos, de repente punzan, no sé, podría ser que punzan una articulación, por ahí también obtenemos una muestra. Cepillados o exfoliados, como la citología cérvico-vaginal, también hacen cepillados a veces de lesiones, cepillados de faringe, rodamiento de especímenes quirúrgicos. Podría ser que se haga la toma de un trucut o una biopsia core de algún órgano y para garantizar que esta muestra contiene las células que yo deseo ver, lo hago rodar sobre una laminilla y esto lo puedo ver al microscopio rápido, ¿no? Lo hago rodar. Si uso Diffquick, secado al aire y luego los dos colorantes de Diffquick, o si uso hematoxilina-eosina, lo ruedo, fijo en alcohol, hago mi coloración de hematoxilina-eosina, que algunos han hecho en sus prácticas la coloración resumida para VAC, y lo vemos de inmediato al microscopio, ¿no? No tengo necesidad de procesar el tejido para recién darme cuenta si era esta muestra satisfactoria o no para el diagnóstico que quiero hacer. Improntas, es decir, aproximo la lámina a la muestra, como por ejemplo se hacen las biopsias por congelación en ganglio centinela. Corto el ganglio en dos, lo apoyo contra una lámina, lo fijo en el alcohol, se colorea y se mira, ¿no? Podemos también obtener material procedente de drenajes y hay que tener en cuenta que muchas de estas muestras van a poder formar bloques celulares. ¿Cómo hacemos un bloque celular? Por ejemplo, un líquido, como yo les había dicho, se puede centrifugar. Entonces, además de extender lo que se ha depositado al centrifugar, si es que se ha formado una masita, un pellet importante, puedo coger ese pellet, ponerlo en un papel filtro, meterlo a formol y luego hacer una inclusión y hacer un bloque de parafina como que fuera un corte y hacer cortes tipo histológicos, ¿no? Cuando hacemos bloques celulares, este proceso de centrifugado hace que muchas de las células vuelvan a
formar las estructuras que tenían antes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los adenocarcinomas vuelven a ser estas estructuras acinares, estructuras, bueno, que cuando vemos al core de repente vamos a verlas como anillos, ¿no? Se vuelve a recuperar en parte la arquitectura. Tenemos diferentes sistemas de clasificación, porque a diferencia del estudio histológico en el que es, digamos, se exige más que nos digan esto, qué tipo de patología exactamente es, ¿no? Yo tengo que dar nombre y apellido completo. No sé, por ejemplo, carcinoma papilar de tiroides pobremente diferenciado, por ejemplo. En este caso, no necesariamente se puede llegar hasta eso porque no tengo la arquitectura. Entonces, estos sistemas han sido diseñados para que el médico tratante, cuando reciba el diagnóstico, sepa qué riesgo de malignidad tiene el paciente. De hecho, muchos de ellos tienen clasificaciones con números y cada número tiene su correlato con un riesgo de malignidad. El sistema Bethesda es el más conocido, que es para citología cervicovaginal, el último es el del 2014, y nos va a dar categorías no numéricas, pero nos va a dar, de las que vamos a hablar más adelante, como LIES de bajo grado, LIES de alto grado, carcinomas invasivos, ascos, ascache y APC. Después vamos a tener el sistema Bethesda de citología tiroidea, cuya última versión ha sido la del año 2023. Aquí sí tenemos seis categorías diagnósticas que van desde la insatisfactoria hasta la categoría de maligna, que tiene 97% de riesgo de malignidad. Y en cada categoría, el sistema Bethesda nos dice cómo se debe proceder, ¿no? Si tengo insatisfactorio, tengo que volver a tomar la muestra de acá a 3 meses. Si tengo citología benigna, tengo que hacerle seguimiento clínico e imagenológico a mi paciente. Si tengo atipia de significado indeterminado, tengo que hacer o estudios moleculares o volver a repetir la muestra en 3 meses y hacerle seguimiento clínico al paciente. Si tengo Bethesda 4, tengo que hacerle al paciente una lobectomía con diagnóstica para que una vez se haga esto, se defina si es carcinoma o no es carcinoma. Si es un Bethesda 5, también se hace un procedimiento quirúrgico, y Bethesda 6 es un carcinoma con mayor seguridad o un cáncer. No necesariamente un carcinoma, puede ser hasta un linfoma con un Bethesda 6 y se tiene que operar al paciente. Bueno, si fuera linfoma, claramente en la citología no se opera. Lo que se hace es una citometría de flujo para ya garantizar que sea un linfoma y se le da el tratamiento médico, con quimioterapia o el tratamiento biológico que corresponda de acuerdo al tipo de linfoma que es. Tenemos el sistema Milan para glándulas salivales, si mal no recuerdo, la última versión es también del 2023 o 2024, y también nos da 6 categorías, ¿no? Pero estas 6 categorías van a tener subcategorías y nos dan criterios diferentes de satisfactoriedad. Por ejemplo, en el sistema Bethesda de tiroides nos dice un mínimo de 6 grupos de 10 células bien conservadas. En el sistema Milan nos dice lo mismo, un mínimo de 6 grupos de 10 células, pero tumorales, ¿ya? Es decir, si yo encuentro estos 6 grupos de 10 células, pero son células de glándula salival normal, es insatisfactoria la muestra. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en la ecografía que acá hay un nódulo, que acá hay algo que está raro, que tiene densidad diferente o ecogenicidad diferente al resto de la glándula. Entonces, si yo punzo y solamente saco tejido normal, significa que muy probablemente no he llegado al nódulo, ¿no? Después tenemos el sistema París para orina. Este sistema París solamente tiene una versión y nos va a ser útil solamente para las lesiones uroteliales de alto grado. Si ustedes tienen una lesión urotelial de bajo grado, no sirve. Tampoco sirve, por ejemplo, para los carcinomas de células claras de riñón, porque ellos no están en urotelios, ¿no? No son urotelios, son de parénquima renal. Luego tenemos el sistema Yokohama para citología mamaria, perdónenme, acá se ha superpuesto, también solamente tiene una versión, también tiene, si mal no recuerdo, 6 categorías con subcategorías, también tiene criterios mínimos de satisfactoriedad muy similares a los de glándula salival, como encontrar celularidad atípica, ¿no?
líquidos corporales, que es para todas las centesis, ¿no? Toracocentesis, paracentesis, principalmente. Ahora, este Sistema Internacional de Líquidos Corporales tiene este nombre porque si ustedes se dan cuenta, todos los otros son nombres de ciudades, pero en este no se pusieron de acuerdo. Entonces todos querían que fuera en su ciudad. Entonces dijeron ya, internacional. Ya. Clasificaciones, bueno, casi todos estos sistemas repiten estas clasificaciones, ya con diferentes riesgos de malignidad. Para empezar, nos indican cuándo una muestra es satisfactoria o insatisfactoria, nos indican si es benigno o hay ausencia de neoplasia maligna, nos pueden indicar si es maligno, nos pueden dar también diagnósticos descriptivos, ¿no? En algunos casos nos pueden decir si hay atipia de significado indeterminado o si es sospechoso de malignidad. Siempre tenemos que hacer con citología correlación con la clínica, porque por ejemplo, si ustedes mandan una paracentesis de una paciente con ascitis, que le han hecho, no sé, su tomografía o su resonancia, y ustedes ven tumores en los ovarios, y la paracentesis en citología le sale negativo, no le van a decir a la paciente, ¿sabes qué? Alégrate, no tienes cáncer. ¿Por qué? Porque esta citología tiene su sensibilidad, y esta sensibilidad depende de muchos factores, entre ellos del tipo de muestra. De repente, hemos punzado a la paciente, hemos drenado el líquido, pero han sacado lo primero que salió del líquido. Y las celulitas obedecen también a los principios de la física. Si yo tengo a mi paciente echado y tengo ahí una solución, ¿qué va a pasar? Va a sedimentarse, ¿no? Entonces en las cavidades corporales también se da la sedimentación, ¿ya? Entonces puede ser que en la muestra que saqué no salieron células neoplásicas. Entonces, si no concuerda el diagnóstico clínico, la sospecha clínica con el resultado de la citopatología, entonces yo tengo que entender que puede ser por esto. La sensibilidad que tienen los estudios de centesis varía desde el 38 hasta el 50% con una sola muestra. Miren la posibilidad que tengo de que sea un falso negativo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer muestras seriadas, puedo mejorar mi técnica de toma de líquidos. Por ejemplo, una cosa que nos decía, antes era algo que yo decía, pero bien difícil que le diga al paciente, primero lo voy a mover de lado a lado para suspender todas las células. Luego le voy a hacer la centesis, y cuando esté saliendo el líquido, lo que hacen muchas veces es mandar muestras para patología clínica y muestras para anatomía patológica. Las de patología clínica necesitan estar en frascos estériles y ser lo primero que sale del líquido. Lo jalan con su jeringuita de 20, lo echan en su frasquito y eso lo mandan, ¿no? Un frasquito para gram y un frasquito para cultivo. Y luego agarran y sacan, igualmente nos mandan uno para PAP y bloque celular, nos mandan. O no, y nosotros, pues esa muestra no nos sirve. Nosotros necesitamos que salga un poco más en un recipiente limpio, en el que no hayan habido corrosivos antes. No lo van a poner en el frasco de la lejía, ¿no? Puede ser en un frasquito en el que ha habido antes agua destilada o que ha habido cloruro, pero que ya está vacío, ya está seco. Ahí dejan que salga el líquido aproximadamente unos 10 minutos, dependiendo también de la cantidad de líquido que tenga el paciente. Y una vez que sale, clampan un momento. En algunos laboratorios permiten llevar todo el frasco, todo lo que drenó. Yo les voy a decir cómo es en mi hospital. En mi hospital lo metemos al refrigerador y no hay espacio suficiente para un montón de frascos de 1 litro, de 2 litros. Entonces lo que se les dice es, agarras tu frasquito, lo mueves para que se suspendan las celulitas. Agarras tu frasquito de orina y echas 50 mililitros. A estos 50 mililitros le echas 25 mililitros de alcohol de 70 o de 95 y con eso es suficiente, ¿ya? Otra forma puede ser que tienes tu frasco en el que ha drenado y también se ha sedimentado al fondo. Botas el líquido que está arriba, el sobrenadante, y justo lo de abajo, lo que tiene más sedimento, eso lo echas al frasquito. Y eso está más rico en células y nos sirve más, ¿ya? Esas son algunas técnicas para mejorar sus muestras. Hacer muestras seriadas también nos ayuda, pero ojo,
siempre y cuando esté indicado clínicamente. Yo no voy a hacerle paracentesis diarias a mi paciente y de repente lo descompenso, ¿no? Siempre se ve primero la estabilidad del paciente, ¿no? Ahora, sensibilidad y especificidad de las muestras más frecuentes. Perdónenme, de color de letra le debo cambiar. Ya. En la citología cérvico-vaginal, más o menos es 50%, ya de 30 a 50%, hasta 80%. En los últimos estudios dice que 50-60% en manos expertas de la citología exfoliativa convencional. Hasta 80% puede llegar en estudios en base líquida, porque en la citología convencional, que es la que ustedes han visto en las prácticas, toda la lámina está llena, ¿no? Nosotros, por más que nos entrenemos mucho, por más que pongamos mucho cuidado, se nos puede pasar por ahí alguna célula. Alguna célula puede haber quedado debajo del marcador, del plumón, fuera del cubreobjeto y no conservarse bien. En cambio, en la citología en base líquida es un circulito. Y solo veo ese circulito y es suficiente. Puedo, digamos, recorrerlo más fácilmente y pierdo menos material. Después tenemos aquí el sistema Bethesda. Este sistema tiene, de acuerdo a la categoría, como les había dicho, diferentes riesgos de malignidad, ¿no? El maligno, miren, el resultado Bethesda 6, que dice maligno, tiene entre 97 a 99% de riesgo de malignidad. Es decir, todavía tengo más o menos un 3% de probabilidad de que sea un falso positivo. Por eso les digo que hay que hacer correlación con la clínica. Pero es un 3% y después medio ser mala suerte, ¿no? Pero hay diagnósticos que pueden parecer eso. Yo he tenido hace poco un adenoma folicular con hiperplasia papilar, con características nucleares de carcinoma papilar, y cuando le hago la inmunohistoquímica todo me salía como para que fuera algo benigno, cosas raras, ¿no? Igual como hace poco una colega ha tenido en un ganglio una metástasis de un mioma. Un mioma es algo benigno, que no debe hacer metástasis, pero está descrito que puede existir. Es una cosa rara, rarísima, ¿ya? Pero por eso es que nada llega al 100%, ¿ya? Luego, sí, la citología es más sensible que las biopsias a ciegas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si de repente punzan una cavidad o hacen un throughput sin guía, buscando de repente un implante peritoneal, no van a, lo más probable es que no le den, ¿no? En cambio, si sacan líquido asítico, que se supone que este líquido ha estado bañando las superficies, es más probable que sí le salga el resultado de maligno o benigno. Ojo, la sensibilidad puede ser un poco baja, pero la especificidad es un poco más alta. Ahora, si ustedes tienen un resultado positivo en citología, busquen, porque ahí muy probablemente, ya les he dicho, no hay nada 100%, puede haber de repente una atipia, pero por otra causa reactiva o qué sé yo, pero lo más probable, si les dan un diagnóstico maligno, es que ahí haya un cáncer, ¿ya? Ahora, bueno, la tasa de detección del cáncer sube de 2 a 38%, como hemos dicho, cuando hacemos muestras en secuencia, ¿ya? Es decir, mandamos varias muestritas. Bueno, la especificidad del diagnóstico citológico es alta, menos del 1% de falsos positivos, ¿no? Como les he dicho, para que en un resultado de citología les digan acá hay cáncer, es porque se está viendo una cosa que está bien atípica, bien anormal, ¿ya? Cuando ocurre este falso positivo puede ser por atipia mesotelial, por ejemplo un infarto pulmonar, o podría ser que haya tuberculosis y se dé un diagnóstico sospechoso de alguna neoplasia linfoide, porque eso hace las tuberculosis, hace que haya una proliferación linfoide y muchas veces incluso en el bloque celular uno le hace inmunohistoquímica y a una colega le pasó que le salió CD20 positivo, parecía un linfoma de células B y resultó ser una tuberculosis, ¿no? Pero como les he dicho, esto es raro, ¿no? Es raro, tiene que ser así un poco de mala suerte. En los niños, a veces
puede ser por malinterpretar células linfoides benignas como un linfoma o neuroblastoma, ¿no? Pero como les he dicho, estos casos de los falsos positivos son raros, más o menos 1% se da en promedio. Bueno, vamos a encontrar en estos líquidos algunos elementos benignos. Acá vemos unas celulitas que nos parecen feitas, ¿no? Miren, esta parece binucleada, la cromatina está media granular, acá tiene unas formas raras, pero acá incluso tiene como vacuolitas, pero todas estas son células mesoteliales, es decir, son las células que normalmente encontramos en las cavidades serosas y que no significan ninguna alteración. Podemos encontrar también histiocitos espumosos, macrófagos espumosos. Estas células están así porque hacen algo que se llama ventana. Las células mesoteliales tienen endoplasma y ectoplasma. Entonces el endoplasma es este citoplasma que es más denso, más oscurito, y el ectoplasma es una especie de encaje con prolongaciones que tiene en la parte externa de las células. Esta es la imagen de un bloque celular. Estas son imágenes de citologías malignas. No, esto es de líquido. Parecen endocervicales porque has visto glandulares. Y está bien, has identificado que son células glandulares, ¿no? Acá también vemos, ¿no?, imágenes glandulares. Acá nos están diciendo que es de un líquido pleural, ¿no? Esto pareciera un adenocarcinoma y tiene algo que es un artefacto de retracción. El artefacto de retracción es este halo que se hace alrededor de esta estructura neoplásica. En este caso estamos viendo líquidos que son positivos para una neoplasia maligna, que es un mesotelioma, ¿no? Acá estamos viendo formaciones tipo mórula, que son densos con cromatina oscura. En este caso vemos formaciones más ramificadas. Acá estamos viendo ya más de cerca que los núcleos, bueno, tienen tamaños irregulares. Vemos todavía endoplasma, ectoplasma, pero la verdad es que los núcleos están pues de distintos tamaños, ¿no? No son regulares. Y en este otro caso hay una marcada diferencia, ¿no?, en la relación núcleo-citoplasma. Estos núcleos son muy grandes y el citoplasma es pequeño. Aquí estamos viendo una marcación de calretinina en el mesotelioma, es un marcador inmunohistoquímico que va a marcar células mesoteliales. No marca todas las células mesoteliales, pero sí marca todas las células del mesotelioma. Ahí abajo vemos WT1, bueno, ya no puedo retroceder, no sé por qué. Bueno, pero lo que veían abajo era WT1, o una inmunohistoquímica que se llama tumor de Wilms. No solo se usa para el tumor de Wilms, también nos marca células mesoteliales. Estos son algunos utensilios que podemos usar, algunos elementos. Esta es una pistola para punción, aspiración por aguja fina. La marca más conocida es Camello. Nos permite meter aquí una jeringa. Acá vamos a poner, bueno, la parte de la jeringa que tiene el émbolo, y nosotros vamos a poder jalar acá, y acá atracamos el resto de la jeringa. Aquí este es un cochecito para hacer biopsias, aspiración con aguja fina, con los colorantes para hacer una tinción rápida, los fijadores, ¿no? Aquí están diferentes técnicas, o mejor dicho, la técnica en cruz para hacer el extendido, la que han visto ustedes en prácticas, que se pone un poco de material, se hace un circulito, se presiona ligeramente y se extiende hasta formar esto, ¿no? Nosotros no queremos, como en el frotis de sangre periférica, que toda la lámina esté llena de la muestra. Eso es para sangre periférica. Para citología necesitamos esto, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hacemos un procedimiento que se llama evaluación rápida in situ o control on-site, o ROSE, por sus siglas en inglés, Rapid On-Site Evaluation, nosotros podemos tomar diferentes medidas. Pero en primer lugar podemos decir, esta muestra es satisfactoria, insatisfactoria. Luego podemos escoger o podemos hacer un extendido más adecuado. Podemos mandar muestras, por ejemplo en el caso de tiroides, a citometría de flujo. Si es que veo una proliferación linfoide atípica, podríamos mandar también muestras para cultivo, o si no, podríamos formar un bloque celular o adecuar la muestra para algún otro estudio, como un estudio molecular, ¿no? Bueno, vamos a ver las diferentes formas de
de las muestras que podemos tener y para qué se pueden usar, ¿no? Los extendidos, no se les puede hacer citometría de flujo, yo necesito que esté líquido para hacer citometría de flujo, sin embargo, se puede hacer un raspado y formar un bloque celular, se le puede hacer un FISH, una hibridación in situ fluorescente, se puede hacer un raspado y hacer estudios de PCR o inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, ¿no? En los bloques, bueno, sí se puede hacer FISH, también PCR y lo que están viendo acá, que vamos a avanzar más. Las biopsias de aspiración por aguja fina se pueden hacer simplemente por palpación, pero idealmente se tienen que hacer ecoguiadas, ¿ya? Se hace una guía ecográfica, este es el modo de uso de esta pistola, como les dije, les digo pistola Cameco, pero Cameco es una marca, ¿ya? Se punza y se aspira. Y bueno, gracias, ahora vamos a hacer citología cervicovaginal.